¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al video del día de hoy. Vamos a hablar sobre la risa y el sexo, la sexualidad y el género. Eh, bueno, pues seguramente este hit masculino les trae muchos recuerdos a muchos de mis amigos y otros apenas van a conocer ese tipo de bonitas canciones culturales con el que iniciamos. La vez pasada se acuerdan que habíamos iniciado sobre esto de la risa y el enamoramiento y cómo dos personas que se unen, ¿no? Establecen una relación entre ellas y a través del enamoramiento se puede generar convivencia o se puede generar también violencia. Esta semana, bueno, en estos videos que subí recibí algunos comentarios, algunas inquietudes y el día de hoy me gustaría hacer algunas aclaraciones. Más que nada para que no nos perdamos en el sentido de hacia dónde vamos y por qué lo estamos construyendo de esta manera. La violencia, usualmente dice Slavoj Zizek, y les voy a contar una pequeña historia. Slavoj Zizek, que es un estudioso de la violencia, eh, cuenta en un libro que es sobre 6 aproximaciones hacia la violencia, que una vez un dueño de una empresa detectó que le estaban robando. Y entonces él se da cuenta que le están robando y manda la orden a la puerta de la empresa, como de una fábrica, y entonces les dice, ¿saben qué? Me están robando, quiero que revisen a todos los trabajadores para ver que nadie me robe, ¿no? Entonces los policías o los guardias de ahí empiezan a revisar uno por uno de los trabajadores todos los días. Y sin embargo se sigue perdiendo la mercancía que se dio cuenta el jefe que faltaba. Entonces les dice, no, pues es que tienen que seguir revisando porque me siguen robando. Entonces todos los días revisan y había un muchacho que todos los días salía con una carretilla vacía. Los policías revisaban al muchacho, revisaban las pertenencias, revisaban las bolsas, revisaban la carretilla y no llevaba nada, entonces lo dejaban salir. Un día el jefe, desesperado por estos robos que no cesaban y que los guardias no daban resultados, decidió ir él personalmente y se puso en la puerta. Y entonces resulta que cuando ve venir al chavo que todos los días salía con una carretilla, le dice, eres tú. Lo que se le estaba perdiendo todos los días era una carretilla. ¿Qué es lo que nos trata de decir Slavoj Zizek con esta pequeña historia? Que la violencia es así, ¿no? Tú piensas en robo o piensas en buscar a alguien que roba y lo primero que piensas es en esculcar las bolsas, en esculcar el cuerpo, porque seguramente el objeto no lo va a llevar enfrente de ti porque está robando. Entonces damos por hecho que todo ladrón esconde su prenda que roba o su objeto que roba, ¿no? Y lo tenemos tan naturalizado que no reconocemos a un ladrón cuando el ladrón pasa enfrente de nosotros con los objetos robados. Es lo mismo que pasa con la violencia. En la violencia, pensamos en la palabra violencia y queremos cadáveres, queremos sangre, queremos golpes, queremos situaciones muy explosivas, muy visibles. Y entonces no nos damos cuenta, como en la carretilla pasa, de las violencias que son más sutiles, ¿no? Por ejemplo, el acoso. El acoso es una de las formas psicológicas más fuertes de violencia que están naturalizadas, por eso es que la Universidad Pedagógica Nacional se dio una maravillosa manifestación en un tendedero en donde las mujeres se empoderaron, bueno, esto de empoderar es muy relativo, pero salieron y colgaron en el tendedero todas las veces que han sido víctimas de acoso. Y sí, el acoso es una forma de violencia. Precisamente por eso es que ahora hay muchos debates en torno a esto de si decirle un piropo a una mujer es violento o no es violento. ¿Por qué? Porque a nivel psicológico tú no sabes qué impacto va a tener esa palabra y entonces puede llegar a ser violento. Incluso, por ejemplo, acaba de pasar con el subsecretario ahorita en las conferencias de información que está dando sobre COVID.
en donde él explica de manera técnica a una mujer por qué es importante poner atención. Y aunque se lo dice de manera técnica, la forma de decirlo probablemente sea muy especializada y sea muy correcta y sea lo que ustedes quieran, pero sin embargo tiene una intención que es muy clara, que es la de el hartazgo de Gatel, ¿no? De decir, bueno, ya basta de que me estén atacando, no sé. Y por otro lado, la imposibilidad de decirle, ¿sabe qué, señora? Ya estuvo, de manera directa o de manera frontal. Entonces lo que hace él es ser sutil e irse por otro lado, buscar otras palabras, navegar otras posibilidades, pero sin embargo al final todos en las redes sociales hubo quien apoyó, hubo quien no, hubo quien dijo que tenía razón, hubo quien definitivamente no estuvo de acuerdo. Pero ¿qué significa esto? Que aunque tú saludes a la persona de la manera más correcta, puedes estar siendo violento. ¿Por qué? Porque estás usando un tono, porque no hay la energía de tu persona a la otra persona y la otra persona no se siente cómoda. Seguramente, y esto se los digo mucho a mis alumnos y a mis alumnas, especialmente a las alumnas, tristemente, porque ahora que vamos a hablar de sexo, de sexualidad y de género, vamos a ver este tipo de casos. Cuando un padrino, o cuando un tío, o cuando un adulto te saluda y te da la mano y te dice, hola, sobrina, y te soba la mano de tal forma, o te dice las palabras de tal forma que tú intuyes, ¿no? Que hay una segunda intención en ese saludo, que un padrino, que un tío, no es normal que te salude así de esa manera. Y entonces eso es violento. ¿Por qué? Porque la persona está haciendo un avance que tú no estás permitiendo, que tú no pediste. Incluso fíjense en libros como esto de la Biblia satánica y ese tipo de cosas que son aparentemente muy, muy perversas. Uno de los mandamientos dice que no avanzarás sexualmente si la otra persona no te da permiso, si la otra persona no te da la posibilidad, y que a un niño jamás se le deberá de tocar. Entonces, el hecho de que tú le des un piropo a una chava que no te lo pidió, o el hecho de que tú le hagas bullying a un niño en la escuela y generes acoso escolar, claro que es violencia. La violencia es psicológica, la violencia es verbal, es sexual, es simbólica, y a veces todas estas desafortunadamente son invisibles. Están ahí, pero no las vemos, como la carretilla de Slavoj Zizek. Esa es una primera precisión que es muy importante hacer, porque obviamente que no todos nos enfocamos al estudio de la violencia. Yo sé que en la escuela pues estudiamos física, estudiamos matemáticas, estudiamos otras materias, y estamos recién acercándonos probablemente a través de estos videos a los términos de violencia y convivencia, y está perfecto, y de hecho está excelente que me digan y me comenten, porque así me dan la oportunidad de yo tener una pauta para explicar estas situaciones más conceptuales, pero que en la vida real, en la vida diaria, sí resultan muy lastimosas. Fíjense que en Facebook, por ejemplo, en Estados Unidos hay un caso detectado de una mujer que se suicidó por las burlas que generaban sus compañeros alrededor de unos desnudos que mandó. Y aquí empezamos con el tema de hoy, que es la risa y la sexualidad, ¿no? Esta chava le manda unas fotos desnuda a su novio en turno, terminan, el novio queda decepcionado y entonces publica las fotos en el Facebook. En aquellos años, estoy hablando del 2005, 2006, por allá, cuando iniciaba Facebook. Estoy especulando en la fecha para los que son amantes de los datos históricos, pero el dato está documentado, ¿no? Eh, de que efectivamente esta chava se suicidó por la presión que ejercían sus compañeros. Y podríamos decir ahora en la actualidad, ay, no aguanta nada, pobrecita, qué delicada, se hizo la víctima. Pues sí, pero probablemente para nosotros sea algo sencillo, delicado, o no lo sé, cada quien tiene su percepción, ¿no? Pero en ese momento el caso es que tenemos un cadáver. Y ese cadáver proviene de una violencia muy simbólica, muy invisible, y que es terrible, porque puede llevar a ese tipo de picos reales, visibles, me refiero a la realidad visible, ¿no? De violencia que estamos acostumbrados a ver. Por eso es que, por ejemplo, en el Ministerio Público, a veces es tristísimo que el Ministerio Público te diga, es que si no vienes moreteada, o si no vienes golpeada, o si no vienes desgarrada vaginalmente, no puede proceder el caso de violación, porque pues no tienes pruebas. Entonces ¿cómo meto al violador? ¿No? Y me tienes que narrar otra vez todo lo que pasó, y eso resulta terriblemente violento. De hecho, a veces se da el caso de reviolación,
mujeres que son violadas 2 veces o 3 veces, no porque sea tanto un acto de penetración, sino porque el especialista revisa de una forma tan burda, tan poco sensible, tan poco eh, empática con la víctima, que al final es una agresión de índole sexual porque finalmente está manipulando los genitales. Y la narrativa de lo que pasó, y aparte este tipo a veces de palabras descalificativas, de que es que pues ve la faldita que traes, o es que ve, tú te lo provocaste, ¿no? Ese tipo de cosas van generando violencia, aunque efectivamente el Ministerio Público no la toque con una finalidad sexual, o aunque efectivamente una persona no quiera hacer que otro se suicide, un comentario, un like, un me divierte puede llevar a efectivamente ya entonces lo que todo mundo conoce que es un pico de violencia. Pero nosotros que estamos en la escuela sí es muy importante que aprendamos a diferenciar que hay violencia visible y violencias invisibles, ¿no? Y que hay violencias simbólicas. Es decir, para mí ciertas cosas representan un símbolo y ese símbolo puede darme autoestima o me puede deprimir, ¿no? Un símbolo, por ejemplo, es el tamaño de los genitales, ¿no? Generalmente, bueno, este es el promedio, ¿no? De un maestro que estudia la risa. Generalmente este es el promedio de tamaño, ¿no? No se emocionen, ustedes se conforman con este tamaño, ¿no? A ustedes les va a tocar este tamaño, lo siento, no hay para todas, ni para todos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí hay un simbolismo, ¿sí? El simbolismo del tamaño del pene. Y eso genera mucha risa. Genera mucha risa porque genera una reflexión, hay una construcción cultural en torno a eso. El hombre que tiene más pene en esta actualidad es más viril, es más masculino, es más deseado, ¿no? En cambio, tiene bonitos pensamientos, bonitos sentimientos y frases motivadoras, ¿no? Pero lo cierto es que esto genera una gran agresión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si tú, por ejemplo, y empezamos con el tema de la risa y la sexualidad, si tú estás en una relación íntima con tu pareja y de repente haces un comentario sobre el tamaño? No es por eso es simbólico porque no es solamente el tamaño, sino es todo lo que representa en la construcción cultural y social. Ajá. Esto de que este es más fuerte, este es más hombre, este es más macho, y este pues es más débil, este no me va a satisfacer, este no sé qué. Y entonces cuando tú haces una crítica en una relación sexogenital, eh, ahí puede haber un daño una huella de las que dice Jacques Derrida, generada por un comentario aparentemente gracioso que tú haces, ¿no? Que diga, uy, pues no estuvo tan mal para lo que tienes, yo esperaba menos. O sea, ese tipo de comentarios puede mandar a una persona al psicólogo, a terapia. Lo mismo pasa con los senos, por ejemplo, de las mujeres, hacer bromas o chistes sobre el tamaño, sobre la forma, sobre la abertura de la vagina, sobre este tipo de situaciones como muy, muy íntimas, y generar bromas en ese momento pueden dañar muchísimo, porque aquí hay algo muy importante que quería decir desde hace 3 videos y que no lo he mencionado, que es que principalmente las personas que más te dañan son las personas que más te importan, porque como tú tienes demasiado interés en esas personas, entonces estás más receptivo y más receptiva a todo lo que te dicen. Por lo tanto, a veces aunque te digan cosas de broma, ahí lo dice el viejo y conocido refrán, entre broma y broma la verdad se asoma. Y entonces a veces es muy hiriente decir las cosas en una broma, porque a través de la broma descubres que la gente te está analizando de una manera que de manera formal no te podría decir, pero utiliza la broma, utiliza el chiste para hacerte saber eso, y entonces entra la humillación performativa de la que hablaba Pierre Bourdieu, del video pasado que les estaba comentando, ¿no? Esto de que te designo a ti como el chiquilín, ¿no? Y entonces yo quiero uno que... Incluso hay razas, ¿no? Voy a buscar uno de esta raza porque tú no me convences, se las voy a dar a otro porque tú no las mereces, ¿no? Bueno, pues ese tipo de violencia es una violencia simbólica. Es una violencia simbólica porque está atentando contra símbolos como el tamaño, ¿no? Como la forma, y que esos símbolos finalmente tienen una repercusión social. En el estudio que nosotros hicimos en la escuela,
tristemente las chavas y los chavos ya están siendo invadidos por estos símbolos y ustedes pueden hablar incluso con un niño de primero y ya sabe la diferencia entre este y este. O sea, clarísimo. Y tiene apenas 10 años, 12 años, ¿no? Desde la primaria incluso pueden detectar, los maestros pueden ir detectando que los niños empiezan a tener un despertar sexual paulatino que se expone demasiado en la adolescencia, ¿no? Y sabemos que ahí es en donde está la explosión hormonal y el despertar sexual como tal para entrar a la vida activa sexual, pero, eh, pero estos símbolos sociales y culturales que además también están en las familias y que son los que principalmente las sostienen, ¿no? Una mamá que le dice al niño no te toques ahí cuando le, por ejemplo, no de broma le da un manazo cuando le está cambiando el pañal porque el niño se está explorando los genitales y entonces la mamá desde la infancia le va enseñando que es malo tocarse, el tema de la masturbación, ¿no? La risa en la masturbación, la risa en el placer, está prohibido, está estigmatizado, una mujer no se debe de tocar, un hombre no se debe de tocar, incluso hay perspectivas religiosas muy fuertes en torno a eso. Socialmente, en torno a los genitales y a la genitalidad, la risa está construida de tal forma que las mujeres se pueden reír de ciertas cosas y los hombres de otras. Las mujeres deben de ser muy mesuradas al momento de reír, no deben estoy hablando de la mirada cultural, no de lo que yo pienso. Tienen que reír de manera muy delicada, no pueden hacer gran escándalo porque la mujer que se ríe a carcajadas es tomada como una mujer de poco valor, de una moral distraída, dicen por ahí las que van a misa pero que saliendo hacen lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Que por el hecho de ser mujer, una mujer vive la risa de manera más reprimida. Las mujeres no pueden reírse de muchas cosas, aunque lo hacen, pero cuando lo hacen de manera muy reprimida, muy en solitario, o muy entre amigas. Por eso es que cuando están entre amigas, las mujeres son muy escandalosas. Son escandalosas, pero no porque lo quieran ser, sino porque es esa necesidad de explotar lo que ha estado implotando tanto tiempo. ¿No? Una mujer en solitario o con su pareja o con sus hijos no puede reírse, por ejemplo, de esto que acabo de hacer del desodorante. Estaba hablando del desodorante, ¿sí? De un desodorante pequeño o de un desodorante más grande. Yo no sé qué estaban pensando ustedes. Pero una mujer, por ejemplo, entre amigas puede reírse abiertamente y manifestar lo que siente. Y sin embargo, en la familia o con los hijos tiene que fingir que no le causó gracia o tiene que fingir que fue muy leve la risa que le generó, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una represión y esa represión se va guardando y cuando está la oportunidad de reírse, pues lo disfrutan a carcajadas. Y qué maravilla que se puedan reír así, ¿no? En cambio, los hombres sí tenemos permitido ser vulgares, reírnos grotescamente. De hecho, entre más fanfarrón sea, así, y hacer esta construcción de la risa como muy te masculiniza, te hace ser como el animal más fuerte de la manada, un tipo gorila, ¿no? Claro que que ahí hay que ver, por ejemplo, cuál ha sido el proceso evolutivo de la risa, porque la risa en carcajadas, por ejemplo, a veces es más como agresión, es más como de reto, es más como de demostrar que yo me río de lo que quiero y que me vale madre, ¿no? Y me río de quien quiera y hago lo que quiera. También es una manifestación de poder, la risa es una manifestación de poder en el hombre, lo hace fuerte, lo hace... Y además la risa, ligado al video de la romantización de la risa hace ver al hombre como que no le tiene miedo a nada, ¿no? Por eso es que ahora en estos tiempos de COVID, a los hombres, a la mayoría de los hombres les cuesta mucho trabajo usar el cubrebocas porque el cubreboca representa debilidad, es mostrarte vulnerable frente a una chingaderita que es un virus, ¿no? Entonces, como es un virus, un macho que ha sido culturizado así como un macho mexicano o del país que sea, porque pasa en todos los países, no va a quererse ver vulnerable ante algo que es invisible y pequeño, diminuto, o mostrar socialmente, ¿no? Que usa cubrebocas porque valora su vida y no se quiere morir, o porque en algún momento tiene temor de morirse. Solamente los hombres que han trabajado mucho en su autoestima y en la educación personal, que tienen un gran vínculo principalmente con su persona, porque no es que ames a tu familia. O sea, tú puedes amar a tu familia, pero
pero pero puede más esa construcción de yo soy fuerte y a mí nada me pasa, ¿no? Pero, pero México tiene llenos los panteones de hombres machistas, ¿eh? En los corridos, cuánta gente no se mataba antes, todo por no demostrar cobardía. Y, y entonces esta cultura del yo soy Juan Camaney, del yo puedo todo, del me vale madre, ¿no? Es lo que hace que muchos hombres pues ahora no se estén protegiendo, que es lo mismo también que pasa con el condón. A los hombres les genera mucho tema el hecho de usar condón porque ellos sienten que no les va a pasar nada, ¿no? En cambio la mujer no, la mujer sí socialmente sí le está permitido manifestar vulnerabilidad, precaución, y entonces la mujer suele ser más precavida, aunque sin embargo dentro del machismo la mujer que te sale con los condones puede ser tomada como mujer de poco valor, porque pues esta, pues entonces a qué se dedica, porque trae condones, ¿no? Entonces ahí las mujeres siguen teniendo una lucha por poderse manifestar como ellas quieren, como ellas son, sin estos prejuicios de que por traer condones eres una prostituta o que andas con muchos hombres, y si así es y es tu gusto, pues cuál sería el problema, ¿no? El problema es que somos tan moralistas que bueno, entonces la risa, ahí tenemos la perspectiva de género con base en el sexo. ¿Qué es el sexo? Debí empezar por ahí, pero ya ven que el sexo es la genitalidad, los genitales. Nosotros cuando nacemos, el doctor nos dice si eres hombre o mujer con base en los genitales. Los genitales son el pene y la vagina. Con base en estos es que se va haciendo una construcción social. Juan Jacobo Rousseau dice que el hombre nace libre y la sociedad lo encadena. Y tiene toda la razón. Juan Jacobo se refería política y socialmente y cultural, pero nosotros lo vemos como una perspectiva sexual también, donde el niño es encadenado, o sea, desde el momento en que nace y se le ve el pene, desde ese momento ya es niño, porque sí. O sea, el niño no puede ser gay, el niño no puede ser transexual, el niño no puede ser asexual, el niño no puede decidir porque ya se le dijo desde un inicio que es hombre. Y nadie le preguntó al niño qué le gustaba o qué no le gustaba, lo mismo a las mujeres, lo mismo a las niñas. Y entonces, bueno, ahí desde ese momento vamos teniendo una perspectiva de género que se va construyendo y se va reafirmando en todo momento. ¿Quieres ir al sanitario? Tienes que estarte preguntando en todo momento qué genital tienes, ¿no? Tienes vagina, entonces te toca esta puerta, tienes pene, te toca esta puerta, y en todo momento, todos los días te están recordando que eres hombre o que eres mujer y que tienes que ser hombre y que tienes que ser mujer de determinada manera. Y entonces esto obviamente no puede quedar ajeno a la risa está totalmente influida por el género, ¿no? Ya he explicado algunas de las formas. En la escuela secundaria, en el estudio que hicimos nosotros de la risa, miramos, por ejemplo, que las mujeres suelen callarse más cuando un maestro o cuando un alumno les hace burla o les genera acoso. Las mujeres tienden más al silencio, están acostumbradas a ver, como los changuitos de Acapulco, a ver, oír y callar, que es tristísimo y no debería de ser así. En cambio, los hombres en las encuestas manifiestan que no, que ellos sí le pueden protestar al maestro y de hecho lo hacen. Tú te burlas de un alumno y el alumno te contesta. Albureas a un alumno y el alumno te alburea. En cambio, tú le dices algo a una alumna y la alumna te respeta. ¿Por qué te respeta? A lo mejor no porque te respete realmente, ¿no? Sino porque tiene miedo a reprobar, porque en su casa la han humillado tanto sus adultos de su vida que comprende que esa es su posición. O sea, la posición de ella es que la agredan, que se burlen de ella y entonces no dice nada. O, eh, o bueno, entonces aquí estamos viendo que hay esta perspectiva de género, ¿no? En la escuela ya se está viviendo. Las mujeres desde la adolescencia temprana no están acostumbradas a manifestar su inquietud, su incomodidad ante la burla del otro, ¿no? Aquí también es importante que analicemos esto, de que la risa no es que siempre sea mala la risa, sino que hay que detectar esos momentos en que me incomoda y lo primero que tendríamos que hacer es preguntarme por qué me incomoda, ¿sí? Una vez que yo
digo, bueno, pero ¿por qué me molesta? O sea, ¿por qué me molesta que se ría fulanita o fulanito de mí? ¿Por qué? Y una vez, o para qué. Y una vez que uno se pregunta eso, empiezas a encontrar un poco de respuestas. Dices, ah, claro, pues es que cuando yo era niño, probablemente mi mamá se burlaba de mí, de esos temas, o me decían de esa forma en un grupo de personas que no me caía bien y ahora llego a otro grupo y resulta que me dicen igual, e inconscientemente me recuerda aquello. Esto de la huella de Jacques Derrida que dice que siempre están presentes las huellas, ¿no? Que es muy cierto. Eh, Nos hace a veces que nos enojemos de cosas que no están en el presente, ¿no? Nos enojamos por cosas apresentes, es decir, cosas que estuvieron pero que ya no están, pero que paradójicamente siguen ahí, están sin estar con nosotros, ¿no? Y entonces en esa apresencia de las cosas es que a veces nos andamos desquitando por el mundo con gente que no tiene la culpa, porque se activan tus mecanismos frente a estímulos que dejó abiertos otra persona y que no hemos cerrado. Por eso es muy importante que cuando alguien se burla de ti, analices por qué te molesta que se rían de ti. Y una vez que ya sepas, a lo mejor lo puedes dialogar. O a lo mejor te puedes ir al otro extremo, que es lo que vamos a ver en otro video más adelante, que es aprendo a reírme de mí, ¿no? Aprendo a darme cuenta de que sí tengo esos defectos, sí soy chaparro, sí soy moreno, ¿no? Sí soy gordito. Y me puedo reír de eso. Y entonces construyo mi autoestima de tal forma que eso ya no me va a afectar. Y hay relatos interesantísimos en la secundaria, ¿eh? En donde los niños y las niñas dicen, es que a mí me decían de determinada manera ese apodo y el día que me empecé a reír con ellos lo dejaron de hacer. ¿Por qué lo dejaron de hacer? Porque ya no genera ese impacto. Y una vez que ya le quitas ese poder, que dice Foucault, en este triángulo invertido del poder, le quitas el poder al que te está subsumiendo, al que te está humillando, y entonces ya no es gracioso. Ya no es gracioso que hagan un chiste de ti y tú te enojes porque lo gracioso era hacerte enojar, pero como ahora ya no te enojas, entonces ya no tiene caso y entonces probablemente dejen de hacerlo, o muy seguramente dejen de hacerlo. Pero para eso tienes que mirarte a ti primero, antes de ir y agredir o antes de ir y ver con la otra persona, tienes que verte a ti. ¿Por qué te molesta? Yo, por ejemplo, hay un caso que quiero comentar que está súper, súper fresco, que pasó ayer o antier, con un bailarín de Perú, del ballet de Perú. Estaba dando una clase en línea y ya ven que nunca falta el macho gorila que, que siente que solo él gobierna el mundo. Pues se metieron unos chavos a comentarle situaciones porque él estaba dando su clase de ballet. Obviamente no es un ejercicio de psicomotricidad gruesa, muy, 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 rudo, ¿no? Pero sí es un movimiento delicado, pero también es psicomotricidad gruesa. Entonces, el problema es que la delicadeza del hombre está prohibida. O sea, no puedes ser delicado porque te ves afeminado o porque te ves débil frente a los otros y entonces los otros no te lo permiten. Y entra el uso de la risa que dice Berson. La risa para hacerte saber que socialmente no aceptamos eso que estás haciendo, ¿no? Y entonces fue lo que pasó, que a través de la risa le hicieron saber a este bailarín que no les gustaba la forma en que baila, pero ni siquiera porque supieran ballet o ni siquiera porque la técnica no fuera buena o porque les aburriera la música, sino porque según ellos era manerado o tenía una situación ahí de una preferencia específica. No sabemos cuál sea la preferencia del bailarín y sin ser grosero no debería de interesarnos, ¿no? Porque lo que nos interesa es la clase que está dando, no qué hace él con su vida privada. Pero sin embargo la gente se pone a cuestionar y a decirle comentarios ahí. El bailarín estaba dando la clase. Quien corta el video fue una de las mujeres que estaba grabando y a ella le pareció ofensivo y detuvo el video. El bailarín estaba con su clase normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que hay que preguntarse por qué te molesta. ¿Por qué te molesta que a ese bailarín le estén diciendo cosas? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué a ti te molestaría que te digan esas cosas? Probablemente él, si hubiera visto los comentarios y ya tiene una situación estable de su forma de bailar o de su forma de ser en la vida, hubiera dicho, ay, o sea, X, no pasa nada, o sea, vamos a seguirle, ¿no? Pero es otra persona, una tercera persona la que se siente agredida y entonces corta el video
Y entonces viene una cascada de comentarios, unos que dicen que sí, otros que dicen que no. Pero como la broma, ¿no? La risa, el poder performativo del chiste puede llevar a este tipo de situaciones que son violencia, porque ahí hay violencia desde el momento en que tú emites un chiste de alguien que está dando una clase y que además cuestionas situaciones personales que no te corresponden, ¿no? Entonces fíjense hasta dónde tiene implicaciones el humor, la risa, el me divierte, ¿no? Y bueno, en la perspectiva de género, la construcción tendríamos que irla rompiendo nosotros en la escuela. En la escuela ya no debería de haber filas de hombres y mujeres, en la escuela ya no debería de haber eh, esto de las mujeres primero, los hombres después, las mujeres sentadas, los hombres de pie. Ese tipo de cosas tendríamos que irlas desnaturalizando e ir comprendiendo que en una sociedad equitativa, el que está más cargado o el que viene más cansado tendría que ser el que usa el asiento, no el que tiene pene o el que tiene vagina, porque eso es seguir fortaleciendo estas ideas de machismo y estas ideas de, de que la mujer tiene un lugar y de que el hombre tiene otro lugar, y entonces seguir construyendo y reproduciendo eso que ya no queremos que se reproduzca, ¿no? Bueno, pues no sé si tengan dudas, comentarios, quejas. Pues aquí nos vamos a ver en el video 5. Ya está el video 4, ¿no? Y vamos a estar hablando de más perspectivas de la risa, del chiste, del humor, porque es importante ir acabando como las ideas, ¿no? A lo mejor en este video sobre la risa, el sexo y la sexualidad, no, bueno, nada más hago un señalamiento. En sexualidad entendemos por todo lo que hace una persona que tiene sexo, o sea, es que hablar de sexo no significa que vas a tener penetración. La mayoría de las personas piensa que hablar de sexo es hablar de penetración o de... Y no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los genitales, ya lo explicamos. Y también hay sexo biológico, bueno, que es de la genitalidad. Hay sexo psicológico. Los hombres pensamos de una forma, las mujeres piensan de otra. Y de muchas, ¿no? Hay diferentes formas de ser hombre, diferentes formas de ser mujer. Y entonces el sexo es más allá que solamente la penetración. Y la sexualidad es todo lo que vivimos, todo, 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 todo. Desde cómo te paras, lo que comes, lo que no comes, lo que haces, lo que no haces, cómo te ríes, cómo no te ríes. Todo eso es parte de la sexualidad. Entonces, en cierta forma, lo que estamos hablando ahora es la risa y el sexo, sí, porque de acuerdo al sexo te dan un género, que el género es lo que es la construcción social que se hace en torno a la genitalidad, que es contra lo que no estamos de acuerdo, porque el género no debe de venir de la sociedad, sino que el sujeto debe de descubrirse, de descubrirlo. Y la sexualidad pues es todo, toda la forma en que vivimos, la forma en que cargamos, la forma en que caminamos, la forma en que pensamos, la forma en que decimos, la forma en que reímos, ¿no? La forma en que lloramos o no lloramos, la literatura que leemos, la música que escuchamos, las profesiones, incluso las profesiones que se hacen, ¿no? Hay profesiones para hombres, hay profesiones para mujeres en esta perspectiva de género, pero sin embargo en la sexualidad una mujer perfectamente puede ser mecánica y no por eso va a tener una preferencia sexual distinta a lo que la mayoría hace, o sea, y también vamos a encontrar mujeres que pueden ser lesbianas, que también pueden ser cocinar maravilloso, o sea, este tipo de pensamientos binarios de hombre, mujer, lesbiana, homosexual, no son ya para nada viables en una sociedad que es diversa. Actualmente nosotros estamos por la diversidad e incluso en la escuela les comentaba, no sé si fue aquí o en otro de los videos, ya no recuerdo si fue en Dibu me parece, sobre las mujeres y los hombres transexuales y los niños, sobre todo los niños transexuales y las niñas transexuales que en España, por ejemplo, ya pueden ir a la escuela desde pequeños, desde pequeñas, con su género, con su identidad sexual más bien, desde pequeños se le da su credencial de la secundaria con el nombre de la mujer que el cuerpo del niño quiere ser, ¿no? Y en México no, en México todavía estamos superando el tema del uniforme neutro. El año pasado salió la circular del uniforme neutro, que no es un uniforme neutro, más bien era un intercambio de uniformes. Un uniforme neutro sería un short o sería otra prenda que ni usan los hombres, que ni usan las mujeres, pero sin embargo, pues no hicieron eso. Lo único que te permitían era que si querías usar falda y eras hombre lo podías hacer y al revés. Eh,
generó un escándalo en las escuelas porque los niños se querían poner la falda, algunos de broma y otros no, pero finalmente en mis tiempos, por ejemplo, cuando yo estudié, qué esperanzas que un hombre, aunque sea de broma, se pusiera una falda en la secundaria, era impensable. En cambio ahora los niños tienen esa facilidad de hacer bromas y vestirse con una falda y no les genera nada de conflicto, y los adultos somos los que hacemos el conflicto porque los orientadores, los directivos eran los que sancionaban y los que se asustaban, y entonces el niño a veces sí se sacaba de onda porque me decían los chavos, y hay gente aquí que está viendo el video que sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Se acercaban los chavos y me decían: maestro, pero ¿por qué me reportan? ¿Por qué me suspenden si no estoy haciendo nada malo? Si en la Ciudad de México, la gobernadora de la Ciudad de México autorizó el uniforme neutro, es legal, está permitido, y sin embargo me están suspendiendo de clases, ¿no? Entonces fíjense qué tremendo, hasta dónde puede llegar esto de la risa, el género, las prendas, el sexo, la sexualidad, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí lo dejo porque otra vez ya me volví a extender. Vamos a seguir. Les agradezco muchísimo que hayan visto el video de la neurociencia de la risa, el de la romantización de la risa y de la risa y el noviazgo, ¿no? Y bueno, pues espero que sigan pues dándome sus inquietudes, compartiendo sus experiencias también, porque me han mandado algunas experiencias muy bonitas, muy interesantes que voy a compartir. Les prometo que la próxima vez leo las experiencias que me han mandado porque hay algunas que son muy enriquecedoras, especialmente la de Ale Ordóñez, que me encantó porque habla de los niños. Yo creo que el siguiente video lo voy a hacer sobre los niños ferales y la naturaleza eh, innata de la risa, ¿no? Los niños ferales son los niños que son criados por animales. Fíjense qué interesante. Estaremos hablando de eso, de esta perspectiva de los animales, de los niños que fueron creados por animales y de lo que dice Jacques Derrida acerca del animal que estoy siendo y el animal que a veces estoy siguiendo. Es muy interesante en esto de la deconstrucción de la risa para poder entendernos a nosotros como Homo sapiens sapiens, animales pensantes. ¿Ok? Nos vemos la próxima. Cuídense bien.